Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Mi nombre es Gustavo Alonso Peña Barriga, estudiante de la Universidad Ministro de Higos. Les voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que es la legislación laboral, los tipos de contratos que nosotros manejamos o que las empresas manejan, de acuerdo a las prestaciones, tiempo y el salario que se referencia en cada contrato. Nosotros manejamos varios contratos, que uno es el contrato a obra-labor, donde nosotros lo podemos hacer de acuerdo a la actividad, de acuerdo por las tareas asignadas o por los tiempos que se nos asignan en los contratos. Esos contratos a obra-labor nosotros los podemos manejar por tiempo y en estos tiempos podemos estipular si vamos a trabajar una jornada de 8 horas, una jornada de 12 horas, y si no vamos a trabajar a 1, a 3, a 5 o a un año. Y cada año se hace una renovación cuando es un contrato de labor. También se puede generar un contrato de labor cuando lo vamos a hacer solamente por una campaña de publicidad. Es decir, la campaña o solamente esa publicidad nos va a durar 6 meses o 5 meses, vamos a hacer un contrato por hora labor donde vamos a especificar las horas que se van a trabajar, el valor del sueldo mínimo, que no puede ser menos del valor mínimo que tiene estipulado el gobierno, y no puede ser un contrato a menos de 8 horas. Entonces el contrato se va a hacer pasar de 8 horas como mínimo, con un salario mínimo, dependiendo del tiempo que nosotros vamos a elaborar. Si vamos a elaborar un contrato a 12 horas, vamos a pagar 8 horas mínimo laborales, que es lo que es un tiempo mínimo, y el resto de horas van a ser horas extras. En ese mismo contrato entra lo que son los viáticos, que son transportes para arriba de la empresa que necesitemos ir a traer algún repuesto, algún suministro, alguna mercancía. Esos transportes se van a pagar, pero eso no entra dentro del salario, eso solamente entra como ingreso de la compañía, porque el bienestar y el beneficio va a ser para la compañía. El tiempo que ustedes se demoren haciendo esa actividad sigue contando dentro de la jornada laboral que se tiene estipulada. Las horas extras se van a pagar después de usted haber trabajado 8 horas diarias laborales. Adicional a eso, en estos contratos aquí que encontramos, que los viáticos, si usted debe viajar de ciudad a ciudad, no le van a interesar como si fuera un sueldo fijo. Si usted necesita ir a hacer una actividad en otra ciudad, fuera de Bogotá, debe quedarse. En la continuación de las formas de contrato, encontramos el contrato a término indefinido. En este contrato a término indefinido, de acuerdo al artículo 39, que sería ya un contrato escrito, donde nosotros ya vamos a tener unas pautas, unas reglas y unas normas que cumplir, nos dice el artículo 39. Fuera de las cláusulas que las partes acuerden, liberalmente son las siguientes: la identificación y dominio de las partes contratantes con las actividades que vamos a desarrollar, el lugar, la fecha de su celebración, el lugar donde se haya contratado el trabajador y en donde se haya prestado el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, la estimación de su valor, en caso de que se haya suministro de alimentación como parte del salario, y la duración del contrato de ciudaducho o terminación. En estas partes del contrato que encontramos nosotros, en la parte del contrato encontramos que puede ser también a término indefinido, obra labor, o puede ser solamente por la actividad a realizar. Y ahí nos aplica lo que es las contrataciones, donde se incluyen los viáticos, transportes para beneficio de la empresa y alojamiento. Cuando los contratos son a término indefinido, hablamos de un contrato que ya es superior a los 3 meses de prueba que emite una empresa. Estos contratos a término indefinido pueden durar dentro de los 3 o 6 meses, que sea como una parte de, por decirlo así, de práctica, mientras se revisa si la persona efectivamente la que uno está buscando o no está buscando para el servicio. En estos contratos indefinidos,
Los pagos no pueden superar los 30 días mensuales. El pago no puede ser por debajo del salario mínimo establecido legalmente. Se debe cancelar lo que son primas, vacaciones, cesantías e intereses de cesantías anualmente. Los salarios, cuando son por actividad, se debe calcular bajo el salario mínimo legal que está vigente. Y de ahí también se debe calcular lo que son las primas y los intereses de cesantías cuando sea por actividad a contrato indefinido. En la continuación de los contratos encontramos un contrato verbal o escrito. En la clasificación de los contratos encontramos los contratos de acuerdo a su duración, por tiempo indefinido, por cierto tiempo, por hora o servicios determinados. Puede ser en forma verbal o escrita, por el carácter de la relación de trabajo individual o colectiva. También se refiere a los contratos estacionales o de temporada que corresponden a trabajadores que solo duran una parte del año y los trabajadores ocasionales. Entre el contrato verbal o escrito encontramos: en cualquier caso tendrá la misma validez que el contrato de trabajo, no exige unas solemnidades especiales para su validez. Basta con un simple acuerdo entre las voluntades. Dice que la diferencia del contrato verbal o escrito es cuando el empleador y el trabajador deben estar de acuerdo al menos en los siguientes puntos: la descripción del trabajo y el lugar donde se va a realizar, el monto y naturaleza de la compensación, ya sea en términos de unidades de tiempo, obras realizadas, tareas, proyectos especiales o en cualquier otra, así como periodos de pago y la duración del contrato. En estos contratos muchas veces se puede evidenciar lo que son las amas de casa, los jardineros en parques o jardineros de alguna finca. Buenas noches, mi nombre es Julián Mejía, estudiante de la Universidad Un Minuto de Dios. Me encuentro con la señorita Andrea Mantilla. Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ok, muy bien. Cuéntame de ti, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy en estos momentos coordinadora de producción de una empresa de laboratorios Smart. Ya llevo 14 años en la industria, en manufactura. Ok, Me he desempeñado como coordinadora, supervisora y asistente. Digamos que he tenido diferentes fases de ascensos en las compañías donde he estado. Estos 14 años que llevo pues trabajando ya han sido solamente en dos empresas. La empresa primera fue en Schneider Electric y la segunda fue Eterna S.A. y es la tercera con la que Y la tercera en entrarías. este momento es con Laboratorios Smart. Ok, Andrea, me dices que llevas 14 años en la manufactura, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué entiendes como contrato laboral? Bueno, el contrato laboral es un documento legal que hacen firmar a los trabajadores. Este contrato pues lleva especificaciones de funciones y demás que uno pues debe desarrollar en su trabajo. Lleva un tema de pues en algunos de acuerdos, perdón, sobre los tiempos que se debe trabajar, a un año, meses y demás. Y son Ok, firmas pues que se lleva del empleado al empleador. bien. Efectivamente, según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, habla que un contrato, ¿cierto?, es aquel que se firma entre dos partes. Una persona natural, ¿cierto?, está obligada a la prestación de servicios a otra persona natural o jurídica. ¿Ok? Actualmente en el trabajo que tienes, ¿qué contrato laboral manejas? Yo trabajo ahorita con un contrato de obra labor. Pues este contrato es por un año, por temporal. Pues si ya digamos el tema de la actividad se cumple, si las especificaciones de mi jefe conmigo pues fueron óptimas, pues ya pasaría a un contrato indefinido por empresa. Dices que tienes un contrato ahora a la hora, ¿cierto? Sí. Pero que la empresa te está dando un año como tal Prueba. de prueba para realizar la labor, ¿cierto? El contrato hora labor es cuando como tal la empresa termina la producción, Ah, sí, ¿cierto? claro, sí. Y el contrato
fijo es cuando se pactan ciertos tiempos. En este caso, como tú dices que tienes un año de prueba, eso es un contrato fijo. Ok, Y ya sí. pues el indefinido es cuando ya tú terminas ese contrato y ya pasas a trabajar directamente en la empresa. Así es. Esto sin necesidad de tener tiempos pactados, sino ya el tiempo que tú dures en la empresa. ¿Ok? Bueno, Andrea, te agradezco por el tiempo. Hago esta entrevista porque quiero ya saber los diferentes conceptos de todas las personas sobre un contrato laboral. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. En esta ocasión me encuentro con el señor Alex Pinzón, ¿cierto? Alex, cuénteme, hábleme de usted, ¿a qué se dedica? Soy contratista de construcción, Sí, pues tengo mi labor, digamos, proyectos, digamos, puede ser con la alcaldía, con el gobierno o puede ser con personas civiles. Alex, usted como contratista, ¿qué conoce de un contrato laboral? Digamos, no tengo bien el conocimiento de un contrato laboral porque pues yo puedo llegar a hacer un contrato también solo de palabra o por firmado, pero pues bien no tengo claro. Ok, en este caso de palabra, como dice, se llama verbal, y donde ambas partes llegan a un acuerdo para realizar pues lo que se tenga privado, en este caso pues digamos una casa usted como constructor. Un contrato laboral pues es donde dos personas llegan a un mutuo acuerdo y una prestación de un servicio. Una persona natural puede prestar el servicio a otra persona natural o en este caso jurídica, ¿cierto? Usted como contratista me imagino que maneja personal, Sí, señor, claro. ¿cierto? En este caso, el contrato que usted realiza a otra persona para que pues realice el trabajo, ¿cómo sería? Pues digamos que él tenga su EPS, que esté asegurado, que tenga su pensión y digamos que él tenga ARL y pues no sé, que digamos pase de pronto algún accidente o algo, pues sí sería bueno tener un contrato bajo los riesgos que él se somete. Dependiendo a los riesgos que tenga la persona. Perfecto. En este caso, como contrato, manejan hora labor o fijo. Hora labor. Ok, hora labor, lo Sí. entiende como cuando ya se pacta, en este caso si ya se finalizó el proyecto, Sí, como hasta tal eso. pararía el trabajo de esta persona. Si sale de pronto otro proyecto, pues se hace otro nuevo contrato. Ah, listo, perfecto. Alex, te agradezco, muchas gracias por el tiempo. No, igualmente, Quería saber el concepto tuyo con respecto a un contrato laboral. gracias por el conocimiento que me da.